Antes que nada, muchas gracias a todos por venir. La verdad que está buenísimo encontrarse cara a cara con gente que a veces últimamente conocemos quizás solo por las redes o no sé, y gente así cara fresca, jóvenes. Nosotros como ya decimos somos como una especie de veteranas de este mundo. Bueno, nos presentamos rapidito para quienes no nos conocen. Yo soy Natalia Ginchuk, soy licenciada en comunicación. Hace muchos años que vengo trabajando en este mundo de la moda y el diseño desde el lado de la comunicación, o sea que bueno, es un gusto para mí también poder compartir mis experiencias acá. Y yo soy Mónica Zanocchi, brasileña uruguaya. También soy licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Marketing y también en Sistemas de Información, Información de Sistemas, Management, Information Systems. Yo estudié en Estados Unidos, así que de alguna forma el tema de la comunicación y la tecnología siempre fueron intereses míos. Además soy técnica en diseño indumentaria de la Escuela de Pablo Jiménez acá. Y ya hace casi 9 años que vivo en Uruguay. Y Uruguay fue el que me regaló la moda. Yo no trabajaba ni estudiaba moda antes de venir a Uruguay, así que eso es algo que yo siempre destaco. Y también desde hace 9 años casi que vengo trabajando en todo el tema, o sea, en el mundo de la moda, primero como diseñadora y después perfilándome para el área de comunicación. Y hace 6 años y medio que fundé Blog Couture. Así que bueno, que esta historia de ser comunicadores de moda ya hace unos tantos años. Bueno, sí, empezamos. En realidad nosotros vinimos acá a presentar esta charla que bueno, Mati en parte ya la escuchó. Te pido disculpas si es muy repetitiva. Porque fue una charla que presentamos hace muy poquito, hace un mes quizás menos, en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, que justamente es un tema que a nosotros como que nos toca muy de cerca, el negocio, la sustentabilidad de un blog, ¿no? O sea, ahora vamos a repasar la línea de tiempo, surgieron aproximadamente en 2005, un poco como voces auténticas o del contrasistema de la moda, ¿no? O sea, eso es un poco lo interesante que tiene que ver con un auge de Internet. O sea, los blogs de moda fueron parte de otros blogs, en realidad como espacios de comunicación en su mayoría personales, que permitió la democratización de Internet de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante es eso, que surgieron como digamos, emprendimientos independientes. No formaban parte de una construcción empresarial o algo así. Entonces, por eso queremos ver hasta dónde llegaron hoy los blogs y cuál es su rol el día de hoy. Básicamente, esta historia empieza, como decía, en 2005, 2006, 2007. Se dice que A Shaded View of Fashion, Diane Pernet, no sé si la conocen, seguramente sí, fue la que hizo el primer blog de moda, pero dentro de esa lista también hay gente como The Sartorialist, por ejemplo, Style Bubble, de Susie Bubble, Face Hunter, Brian Boy, nombres que hoy nos parecen como que ya están súper institucionalizados y en aquel momento surgían como blogs. Justamente se destacaban, eran voces auténticas que tenían una cosa para decir, tenían una visión sobre la moda. Muchos de ellos, algunos trabajaron en el ámbito de la moda en retail o en venta, por ejemplo, y decidieron que tenían cosas para decir que no estaban dichas por los medios tradicionales de moda de aquel momento. Entonces abrieron sus propios espacios de comunicación en formato blog y bueno, y estos fueron los primeros en hablar y en comunicar sobre moda desde otro punto de vista. La mayoría, perdón, Moni, yo te aviso. Lo importante de estos espacios eran que
eran fuentes de inspiración. O sea, estas voces se convirtieron en inspiradores para mucha gente que también pensaba un poco lo mismo o quería leer cosas distintas, pero que no encontraba el espacio, ¿no? Y entonces, por algo, muchos de estos que surgieron en este momento todavía siguen hasta hoy, porque realmente tenían algo para decir, algo auténtico para comunicar, y bueno, y entonces de alguna manera siguen hasta hoy. Generaron además estéticas nuevas, ¿no? O sea, yo qué sé, todo lo que forma parte del street style, por ejemplo, de los ego bloggers, que ahora vamos a hablar un poco más, de mostrarse y todo, tiene que ver con una estética que antes no existía, no estaba puesta en ningún lado, y esta gente también llena esos espacios para mostrar este tipo de cosas. Ahora sí. Bueno, en 2008 y 2009 más o menos, lo que sucedió fue que se expandieron los blogs de moda y de alguna forma empezaron a ser aceptados por otros medios o por las marcas, por ejemplo, como espacios de comunicación válidos desde donde hablar de moda, ¿no? O sea, muchos, en realidad lo que pasaba era que hasta ese momento, además acompañaron, así como lo hizo Blog Couture, que después vamos a hablar un poco, acompañaron a una escena que era un poco más independiente, un poco más alternativa. No necesariamente estaban hablando de las grandes marcas, sino que estaban mostrando lo que pasaba en la tiendita chiquita de tal, o el diseñador independiente, o las escuelas de moda que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, esto empieza a crecer y empieza a tomar otra forma. No sé, esta foto la elegimos, nos pareció como muy icónica, es Tabby Gevinson, no sé si la conocen, de Style Rookie. Es una chica que empezó blogueando cuando tenía aproximadamente 12, 13 años, ahora ya es como una eminencia, no sé, tiene como 18 años. Pero bueno, ella en aquel momento empezó a bloguear desde su cuarto de adolescente, sin que los padres ni siquiera supieran que lo estaba haciendo. Y bueno, y de ahí pasó por su mirada auténtica, justamente, que representaba la voz de una generación, pasó a ser invitada por las marcas que a su vez estaban buscando como las novedades o estaban buscando integrar a esas nuevas voces para hablar con frescura de las marcas, ¿no? Y bueno, y esta foto es de un desfile de alta costura de Dior, donde ella se sentó adelante, primera fila, o sea, le dieron front row, y una editora de una revista de Gracia sacó la foto porque Tavi con su súper tocado no la dejaba ver bien los diseños de alta costura, y bueno, y entonces ahí fue como una especie de hito de decir, bueno, ¿quiénes ocupan los primeros lugares o las primeras filas para las marcas? O sea, están empezando a ser como más relevantes, ¿no? Dentro de esta camada se encuentran, bueno, Jack and Jill, que es Tommy Tone, el fotógrafo de Street Style, que hoy tiene desde hace un tiempo ya su espacio en style.com, de Vogue, de Condé Nast, ¿no? De Selby, de Blonde Salad, de Chiara Ferragni, que bueno, yo también conté en la UP que nosotros la conocimos en San Pablo Fashion Week la última vez, y la verdad es que uno ve las fotos de ella que todo el tiempo sube, no sé si la conocen, pero que todo el tiempo sube a Instagram y su blog y demás, y la ve como, wow, la chica rubia con los súper atuendos. Y bueno, y ahí es como que no dice demasiado, pero obviamente ella fue muy hábil, y cuando nosotros nos acercamos a preguntarle cuál consideraba que era la clave de su éxito y por qué había sido como tan conocida, era tan conocida en este momento, y ella dijo que era porque había sido pionera, ¿no? Y retomando lo que decía Oscar justamente de los pioneros y la importancia de ver como la oportunidad antes, ¿no? Ahora que hay tantos blogs y tantos espacios y que es realmente difícil distinguirse, está bueno tener en cuenta este tipo de cosas. Este es el momento también del boom de los ego bloggers. No sé si todos están al corriente del término ego blogger, sí, más o menos. O sea, es la gente que se viste para mostrar la moda, digamos, poniendo su cuerpo, que bueno, también es una característica de esta era de tanta exposición personal, ¿no? O sea, realmente no es para todo el mundo. Nosotras, por ejemplo, nunca
nos sentimos demasiado cómodas con ese hecho, pero sí hay mucha gente para la que le funciona, aunque creemos que eso en parte ya está un poco en declive por la sobreexposición que tuvo. Una cosita más, que en este momento también empiezan a irrumpir las redes sociales, que antes realmente no estaban tan presentes. Uno hoy le cuesta pensar en que antes las redes sociales no estaban presentes, pero en realidad cuando nosotros empezamos, o sea, se trataba de que la gente entrara directamente al www, ¿no? O sea, directamente tenías que entrar al espacio. Entonces, a partir de las redes sociales se genera, obviamente, una exposición mucho más grande de estos espacios de comunicación, otro tipo de interacción, porque para los bloggers es muy importante la interacción con las personas, con los lectores que los están siguiendo. Y bueno, y esto, o sea, la explosión de los blogs también tiene que ver en parte con la explosión de las redes sociales. Estamos. Bueno, ya en 2010 y 2011, digamos que podemos hablar de la institucionalización de los blogs. Acá, por ejemplo, encontramos a Man Repeller, me imagino que la conocen. K-Tour es esta chica que se llama Cristina Bazán, es una suiza que también basa su comunicación, o sea, es una chica muy joven, creo que tiene 19, 20 años, pero parece mayor, y bueno, y ella ha logrado una gran afinidad con las marcas que la invitan todo el tiempo a participar de campañas donde, bueno, ella protagoniza o personifica valores de determinadas marcas. Obviamente vestida, es una chica muy linda, rubia, de ojos celestes, flaquita, pero bueno, digamos, obviamente tiene, o sea, una mirada particular que hace que en parte también resalte, digamos, para el resto del mundo. Man Repeller, ni que hablar, ¿no? O sea, es un blog que tiene una mirada muy fuerte, única, sobre el terreno de la moda, con humor, que es bastante bienvenido también. Y bueno, y después también está acá, por ejemplo, Olivia Palermo, ¿no? O sea, el blog de Olivia Palermo, que lo interesante de esto es que ya ella era un personaje de antes, o sea, no fue que una blogger que se hizo conocida por su espacio de blog, sino que era esta chica que había aparecido en el reality show, que era una socialite, que de alguna manera lo que pasó con ella, y esto es muy interesante, la vinieron a contactar de una empresa para armarse su propia página personal, aprovechando el estilo y la, digamos, el carisma que ella ya tenía para el resto de la gente. Entonces, lo interesante de acá es que ya vemos que hay gente que está visualizando los blogs como negocios, ¿no? O sea, el estilo personal como un negocio que explotar. Entonces, bueno, en ese caso, por ejemplo, Olivia Palermo es una de las que tienen su blog para retroalimentar este tipo de cosas. Los blogs ya, digamos, como que forman parte ahora del sistema de la moda. O sea, lo que habíamos hablado en un principio de que los blogs habían surgido como una contracultura, digamos, dentro de lo que es la moda, o como una voz aparte, independiente. Entonces acá los blogs ya vemos que empiezan a formar parte como del sistema. Colaboran con marcas, por ejemplo, son apoyados por marcas para lograr determinadas coberturas, ¿no? Al mismo tiempo, existen sitios que al principio estaban muy asociados a una persona y ahora empiezan a trascender a la persona. Por ejemplo, Business of Fashion, no sé si lo conocen. Es un sitio muy interesante de donde sacar muchas noticias alrededor del mundo de la moda. Y bueno, y no me acuerdo cómo se llama. Imran, sí, algo así. Bueno, él tenía este sitio donde generaba noticias de moda y a partir de ahora empieza, o sea, el sitio
ya es una plataforma digital, ya no es más un blog personal, ¿no? Entonces, esto también empieza a suceder cada vez más. Por otro lado, otro de los fenómenos que suceden como en este momento es el de las redes de blogs que se juntan para generar más influencia. Y esto, por ejemplo, no sé, si ustedes conocen el sitio Tendencias, me imagino que lo conocen, Tendencias forma parte de una red que tiene desde el blog de bodas, el blog de jardinería, el blog de comida, o sea, digo, empiezan a generar redes, o sea, ya no es solo un solo sitio, sino que se empiezan a retroalimentar como para generar influencias de todo tipo. Y finalmente también se empiezan a diferenciar los blogs, porque, bueno, ya existe Sartorialist, ya existe Garanzoré, o sea, ya existe, no sé, Cupcakes and Cashmere, ¿no? Se empiezan a generar como blogs que atacan nichos muy específicos, no sé, moda asiática o moda masculina, ¿no? O sea, como distintos sitios que también reflejan el universo de la moda, cómo está creciendo y cómo cada vez hay gente a la que le interesan distintas cosas. Bueno, venimos bien, sí, está, genial. Y llegamos a nuestros días. Y realmente lo que nosotros notamos ahora es que los blogs son totalmente mainstream, o sea, están completamente dentro de los parámetros actuales del mercado masivo, ¿no? O sea, además de que muchas marcas, por ejemplo, ya supieron tener sus blogs y algunos también ya los abandonaron, ¿no? O sea, fue como también como un auge, un nicho, digamos, en un momento. Pero, o sea, sabemos que los bloggers son mainstream, pero que también hoy forman una parte imprescindible del sistema de la moda. O sea, digamos, es impensable hoy imaginarse el universo de la moda sin la presencia de los bloggers. Entonces, ¿qué pasa? Suceden muchas cosas. Por ejemplo, blogs que surgen ya como negocios, lo que decíamos de Olivia Palermo, pero gente que no es Olivia Palermo, que dice, bueno, voy a abrir un blog porque puedo tener avisadores, me puedo contactar con marcas, puedo ganar visibilidad, ¿no? O sea, son muchos los porqués de abrirse un espacio de comunicación digital de moda como un blog. Pero, por otro lado, hay una cosa muy interesante, hablábamos de la expansión de las redes sociales. Bueno, ahora las redes sociales, esto es realmente como muy interesante y curioso, a veces hasta forman, digamos, universos de por sí donde ni siquiera el blog es necesario. O sea, ya tener una cuenta de Instagram, por ejemplo, donde me siguen miles o hasta millones de personas en todo el mundo, porque además esto es como, no importa de dónde venga yo, no importa quizás mi identidad geográfica, sino que me puedo vestir de moda y empezar a aparecer y empezar a buscar gente que me siga y gente influyente. Y bueno, y a partir de ahí, entonces, nosotros, otra cosa que conté en la charla fue que cuando estuvimos en Sao Paulo Fashion Week, conocimos a Simona, la editora de moda de Harper's Bazaar de Argentina, y ella, claro, ella estaba muy impresionada porque viniendo como digamos, de una escuela como más tradicional del periodismo de moda y demás, estaba impresionada que, por ejemplo, la organización de Sao Paulo Fashion Week había invitado como gente de afuera, extranjeros relevantes, a gente que quizás ni siquiera tenía un blog o un espacio de comunicación y era conocida porque tenía una cuenta de Instagram, por ejemplo, ¿no? Y había varias de esas.
Entonces ella decía, ¿te das cuenta? Ni siquiera tienen un blog como para, como para donde volcar sus opiniones o sus contenidos. O sea, todo se sintetiza a través de una imagen que se sube a una red y después todo lo que eso genera. Entonces, realmente es como que la exposición es tan grande y además, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Pero o sea, somos como cada vez más fluidos en nuestro entendimiento del lenguaje de la moda, aunque capaz que ni lo sabemos en realidad, pero sabemos decodificar mucho más, ¿no? A partir de simples imágenes, sin la necesidad de palabras. Bueno, estos todos son como fenómenos que se están dando hoy y que nosotros notamos y que, bueno, de alguna forma como que también tratamos de acompasarnos a esto, aunque no estemos 100% de acuerdo con todo, ¿no? Hay un sitio que se llama Signature 9, no sé si lo conocen, que lo que hace es justamente hacer como rankings, que son semestrales, de cuáles son los blogs más influyentes del mundo, los blogs, los sitios de estilo y moda digitales más influyentes del mundo. Hace ya bastantes semestres que viene andando de Sartorialist, lo cual es como muy interesante porque digamos que es un blog que no se modificó mucho en su esencia y su estructura, ¿no? O sea, porque muchos otros renovaron muchas veces su diseño o están buscando alternativas de cómo ganar dinero. Bueno, él se mantuvo siempre bastante, digamos, hasta hace poco fue un blogspot, ¿no? O sea, como que realmente no invirtió demasiado, pero sí invirtió en mantener su esencia, que es lo que lo caracteriza y lo distingue y lo hace todavía como una persona muy influyente, además de que obviamente él ha hecho colaboraciones muy buenas con marcas muy buenas, donde, por ejemplo, saca fotos para la campaña de Tiffany's o, no sé, distintos ejemplos que ahora vamos a ver algunas de las maneras de cómo hacer un blog sustentable. Pero bueno, básicamente, otra cosa interesante del ranking ese es que en el cuarto lugar está Camila Coutinho, que es una brasileña que tiene un blog que se llama Garotas Estúpidas, no sé si lo conocen, pero les recomiendo que entren para agregarle una de sus 8 millones de visitas mensuales. Porque, bueno, es interesante ver cómo también Brasil se configura dentro del plano mundial de las influencias en algo que hace mucho tiempo que se está tratando de trabajar desde las Semanas de la Moda de Brasil, sobre todo de San Pablo. Pero bueno, cómo Brasil es un mercado súper interesante y cómo esta chica es número 4 de los blogs más influyentes del mundo, en lo que, digo, es muy significativo. También pionera. También pionera, sí. Empezó en 2007, creo, 2006 o 2007. Exactamente. Vamos 20 minutos. Bueno, seguimos. Bueno. Entonces. Dale. Gracias. Cuídala. Oh. Más o menos, entonces la historia, pueden ver cuáles son los factores como de mayor importancia para lograr influencia en un blog o cuáles son los factores que se juegan hoy. Entonces, a lo que llegamos es, bueno, el negocio del blogging, la sustentabilidad de un blog, ¿no? Cómo se logra, cómo se genera. Lo principal y más importante es conseguir una influencia. O sea, si uno tiene visitas, seguidores en las redes y demás, bueno, ahí eso es como el primer paso para saber que nuestro blog va a ser un espacio interesante para después llegar a otro tipo de cosas que las marcas van a estar interesadas en estar como negociando presencia, colaboraciones y demás. Esta foto nos pareció interesante también porque, no sé si la conocen, ella es Nicole Warner, tiene un blog que se llama Gary Pepper Girl, ¿lo conocen? Es
es australiana y bueno, y ella viaja por el mundo con el novio que le saca fotos, pero que obviamente es un fotógrafo muy bueno. Es algo muy recurrente también. Sí. Así parejas de bloggers viajen por el mundo. Sí, exacto. Y bueno, y ella tiene, ahora no me acuerdo la cantidad de seguidores que tiene en Instagram, pero digo, son cientos de miles. Y acá lo que protagoniza es una campaña generada por Dolce & Gabbana para anunciar la apertura de su tienda en Melbourne. Esto fue hace muy poco, además. Nosotros sacamos un post en Blog Couture sobre esto, sobre ella y sobre esta campaña puntualmente, porque bueno, nada, es como súper interesante que Dolce & Gabbana haya elegido, o sea, Dolce & Gabbana en parte también es una marca pionera en la inserción de bloggers, digamos, en su comunicación y es una marca que fue de las primeras en poner como a los bloggers en las primeras filas. Hay una foto famosa también que muestra a Sartorialis que hablan sobre Brian Boy con las computadoras en aquel momento, que les habían puesto como para tuitear en tiempo real. Pero bueno, esto es una de las tantas posibilidades. Esto es como el sumum, ¿no? O sea, obviamente, de llegar a colaborar con una marca, la cual obviamente las imágenes son geniales y son muy inspiradoras, la ropa es increíble y refleja muy bien el mensaje que se quiere dar de una marca que llega a un nuevo mercado y bueno, y se instala a través de una voz local, pero además una voz de la moda que no es la típica, que no es dentro de un medio tradicional. Es muy interesante. Entonces, bueno, algunas de las opciones que se tiene para generar un negocio, obviamente los banners, digo, es lo más clásico, es lo que está más asociado a un medio tradicional. Dependiendo mucho de lo que se logre, de la negociación, de las visitas, puede llegar a ser más interesante o menos interesante la retribución económica por eso. Dentro de los banners hay una modalidad que muchos bloggers la tienen, que son los Google Ads, o sea, los avisos de Google que te aparecen automáticamente. O sea, a ver, el New York Times lo tiene, ¿no? O sea, digamos, no forma parte solo de una cultura blogger. Pero bueno, ahí tiene siempre como el peligro de que nunca, no sé, a veces no se puede controlar muy bien que aparezcan avisos de empanadas, por ejemplo, al lado de tu post que lo cuidaste y lo editaste mil veces. Entonces, dependiendo también de la cantidad de visitas que tengas, si uno quiere recurrir a eso o no. Después vamos a ver, sí. Lo que tiene el Google Ads es que es automático, no tenés como el trabajo de conseguir el cliente viene solo y es automático y entonces obviamente vamos a decir, es fácil. Lo otro es como un poco más difícil porque tenés que hacer todo el procedimiento, contactar a las marcas, de hacerles propuestas y presentar, pero creo que es como una publicidad más premium. Y también dice mucho de un blog o de un medio si tenés AdSense o pautas que consiguió uno, ¿no? También habla del medio. Bueno, otros ejemplos que ahora vamos a ver más en detalle, branded content o contenido como hecho especialmente para una marca, colaboraciones con marcas, o sea, no sé, desde crear una colección cápsula hasta, no sé, digo, las opciones son como muchísimas. No, damos un segundito. Después, bueno, los posts recomendados, que también siempre son como, o sea, está bueno como en el sentido de la transparencia, a veces aclarar que se trata de un post que está como auspiciado por una marca, entonces vamos a estar hablando de la marca por eso mismo. Las embajadoras, por ejemplo, de marcas que se da mucho ahora, y este es uno de los casos. Bueno, si querés pasar ahí. Sí. Bueno, por ejemplo, en branded content, que
que nosotros tratamos de hacerlo bastante porque bienvenida. Nos gusta mucho el modelo, digamos. Lo que trata es de generar como contenidos dentro del blog asociados con un valor o un espíritu o una campaña de una marca. Entonces, por ejemplo, no sé, en este caso es Les Arc de Miss Shapes para Chanel, generando como un modelo, digamos, de mostrar lo que la marca tiene para decir o para mostrar desde el lugar del punto de vista del blog, ¿no? Por ejemplo. Lo que decía de las colaboraciones con marcas, acá está Karan Soré, que generó una colaboración con la marca Kate Spade, que bueno, que ella con sus ilustraciones, digamos, generó como una estética particular, una colección cápsula para la marca, en la cual obviamente es un win-win, porque, o sea, la marca se beneficia de esta voz más fresca, más original, de Karan Soré, y obviamente Karan Soré, o sea, además de demostrar su influencia, se debe llevar una buena paga por esto. Y en este caso, también lo que se da es que, bueno, esta chica, que es una blogger sueca, generó esta colección para H&M, pero además pone su cara y su cuerpo para comunicarlo, ¿no? Que es como es el próximo paso, digamos, o sea, de realmente, digo, exponerse mucho para hablar de una marca determinada, pero que bueno, que obviamente, o sea, a ver, ¿qué es lo que quieren las marcas a través de la asociación con los bloggers? Justamente es renovarse, refrescarse, llegar a otro público. Es como dar el mensaje, un mensaje más de cercanía, de generar contenidos para marcas que a veces son más vacías o que su comunicación está dada por campañas o por mensajes que no llegan tanto, digamos, al público al que quieren llegar. Y bueno, ahí la asociación con los bloggers justamente permite este tipo de llegada que por eso son tan importantes para un determinado sistema de la moda. Sí, bueno, sí, otra de las grandes maneras de colaborar con marcas son las menciones en las redes sociales, que en Instagram, por ejemplo, se está dando como mucho y muy fuerte porque, claro, al hacer imágenes que supuestamente son como artísticas, pero que donde se mencionan las marcas y como muy fuertemente genera a veces ese choque o ese ruido de decir, bueno, pero a ver, me está vendiendo o me está mostrando lo que ella se compró o lo que se quisiera comprar. Pero la verdad, o sea, mirando la cantidad de likes que tiene cada foto de esas, o sea, realmente es un medio potente, fuerte. Bueno, y queríamos hablar rápidamente un poco, antes de pasar al caso del Blog Couture, de los dilemas que presenta este negocio, ¿no? Porque todo muy lindo hasta ahora, pero bueno, también es cierto que como espacios que surgieron de la contracultura y contra el sistema, representan voces que a veces lo que choca, que se vean afectadas por lo que pautan las marcas, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto puede generar desconfianza de los lectores, por ejemplo, por falta de transparencia. No todos desconfían, ya veíamos que la blogger brasileña pone las carteras Chanel, igual te gusta porque las carteras Chanel son increíbles y está todo bien, pero no todos los lectores les gusta sentir que esa asociación con marcas y hasta qué punto eso influye en los contenidos o no. Yo qué sé, se trata de conservar la autenticidad, pero manteniendo un equilibrio, ¿no? O sea, la idea es que no sea ni una cosa ni la otra, o sea, ni venderse del todo, pero tampoco, o sea, si uno quiere convertirlo, el blog, en un negocio, hay que generar como un cierto equilibrio de poder hablar de marcas. A veces lo que está pasando también es que al poner ese foco en las visitas y tener, bueno, cuántas visitas tengo y estar todo el tiempo pendiente de eso,
a veces se pierde como un poco el foco en los lectores, porque bueno, hasta dónde estamos dispuestos a modificar nuestros contenidos o hacer determinadas estrategias para generar visitas y generar influencia. Y bueno, básicamente es como hasta qué punto venderse, hasta qué punto, no sé, dejar de hablar de ciertas cosas o dejar de hacer determinadas cosas para generar influencia. Eso es un poco como el dilema que se plantean muchos de los bloggers y que nosotros mismos también nos planteamos a la hora. Y lo vivimos. Sí, lo vivimos, totalmente. Bueno, pasamos. Esto es un poco, ¿no? Sí, un chiste. Porque en parte, o sea, también hablando un poco o sea, como la evolución de los blogs, un poco lo que pasa hoy tal vez es como esa sobreexposición de los bloggers, también de alguna forma tiene esta contrarrespuesta, ¿no? Que ya en muchos ámbitos como que los bloggers están un poco mal vistos ya o la gente se está un poco cansando. Pero bueno, vamos a ahora comentarles un poco el caso Blog Couture. Lamento a las personas que ya han escuchado la historia, porque la verdad que la hemos contado varias veces, pero lo haré breve. Blog Couture nació en 2007 desde una experiencia. Yo llegué de Estados Unidos y bueno, ya tenía un blog personal mío, o sea que ya había experimentado con el medio de comunicación. Escribía en inglés en aquel momento y cuando llegué a Uruguay, que empecé a trabajar con moda, me di cuenta que no había un espacio, no había un espacio para la moda en los medios y las pocas veces que leía alguna cosa que salía en los medios tradicionales, realmente se notaba de que eran personas que no estaban interiorizadas con lo que estaba pasando realmente. Eran personas que podían estar escribiendo sobre el Prado, la rural del Prado, y que les mandaban a hacer una nota sobre moda y realmente se notaba. Entonces, bueno, vi la oportunidad. Incluso también a mí me pasó una experiencia que participé del primer concurso de Lumina y después que pasó Lumina no hubo un análisis desde los medios del por qué, o sea, pasó lo que pasó. Entonces, o sea, yo ya había pensando en la posibilidad y cuando pasé por esa experiencia dije, bueno, es ahora. Y nació en julio de 2007, que enseguida tuve muy buen feedback. Fue increíble, yo hacía 2 años que estaba en Uruguay ya, y o sea que obviamente ya tenía mis conocidos de la moda, pero o sea, incluso hace poco tiempo miré el primer post y es increíble porque en los comentarios hay muchas de las personas que siguen, bueno, que siguen siendo nuestros lectores y gente de bastante influencia en el medio. Y lo que hacíamos era básicamente retratar algo que justamente no estaban en los medios tradicionales. Y bueno, como les decía, fue el primer blog de moda en Uruguay y tuvo muy buena aceptación enseguida. Bueno, pasamos por una evolución. Bueno, no voy a llegar ahí todavía. Y lo que pasó, o sea, básicamente así la evolución es, a los 2 años yo trabajaba con Agustina Comas, que era una uruguaya que vivía en Brasil, que era bastante particular porque yo era la brasileña en Uruguay y ella era la uruguaya en Brasil, y hacíamos el blog en conjuntas. Y después el blog siempre fue colaborativo, o sea, siempre invitamos a otras personas para que pudieran hacer sus aportes al blog y así enriquecer las discusiones y los puntos de vista. Una de las colaboradoras, o sea, llegamos a tener en un momento como 20 colaboradores, que de alguna forma también para llevar adelante un blog me pareció que hasta hoy creo que fue una estrategia bastante acertada porque lo hizo que fuera dinámico y que siempre estuviera con contenidos ricos e interesantes, y además eran varias personas que de alguna forma difundían los contenidos, y entonces creo que eso fue una decisión bastante acertada.
Y una de las personas que colaboraban con nosotras era Nati Hinchuk, que yo siempre digo que es mi periodista de moda favorita. Y bueno, empezamos a trabajar y ella, obviamente, yo venía más, tenía otra, vamos a decir, otra fortaleza y me parecía que el aporte de Natalia en lo que era tipo la profesionalización del blog y llevarlo como a una etapa más profesional era, eso quiere decir que hace 40 minutos estamos. Entonces, bueno, ella empezó a colaborar y enseguida después la invité para que fuera editora. Y lo que nos pasó es que, bueno, a los 2 años y medio de estar trabajando y en el blog, como que un día tuvimos como una especie de epifanía que dijimos, bueno, vamos a vivir de esto. O sea, veíamos el potencial que tenía el blog, veíamos que teníamos muy buena recepción y veíamos las oportunidades. Entonces decidimos dedicarnos a eso. Voy a ir antes. Lo que pasó con nosotras trabajar en el blog de alguna forma nos posicionó como referentes. Nos pasó que nos empezaron a contactar desde los medios tradicionales, nos llamaban a nosotras para saber qué era lo que estaba pasando con la moda, porque obviamente teníamos un punto de vista y una voz auténtica de lo que estaba pasando realmente. Y empezaron a venir como, vamos a decir, el reconocimiento del trabajo que estábamos haciendo hacia la comunidad también, porque realmente en un principio, y te digo que hoy también, nuestro propósito era de alguna forma potenciar lo que veíamos que estaba pasando en la moda, acá en Uruguay, potenciarla, motivarla, inspirarla. Y bueno, creo que fuimos logrando esas metas y fueron y creo que no solo la gente en el medio, pero después también desde afuera nos empezaron a ver como referentes y expertas en moda y empezaron a surgir oportunidades de negocios. Lo que pasó fue que cuando nosotras decidimos hacer el blog algo profesional y vivir de eso, nos presentamos a un programa de emprendedoras que se llama Sé Emprendedor, del cual, bueno, recomendamos ampliamente. Es un programa de Dina Pyme con la ANI. Y lo que pasó fue que en la investigación que hicimos en ese programa, la investigación de mercado en aquel momento, que era otro mundo realmente, porque estamos hablando de principios de 2010, o sea que ya hace casi 3 años o más, que empezamos como en esa búsqueda de profesionalizar y hacerlo un negocio y vivir de eso. En aquel momento que era un mundo totalmente distinto a hoy, realmente, y en el contexto, porque también es importante hablar de esto. Una cosa es hablar de la realidad de los blogs en Estados Unidos, Europa o inclusive Brasil, pero otra cosa totalmente distinta es hablar del contexto uruguayo y incluso rioplatense, porque lo mismo que nos pasa acá en Uruguay, increíblemente pasa un poco en Argentina, las dificultades que tienen los blogs de hacerse como muy profesionales y vivir de eso. Entonces, en ese momento, se nos ocurrió en la pregunta de ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? Se nos ocurrió que el negocio estaba en hacer lo que nosotros estábamos haciendo, pero para marcas, o sea, generar contenidos para marcas, que en aquel momento, por ejemplo, estaba empezando a estar, vamos a decir, de moda que las marcas tuvieran sus propios blogs y nuestro primer trabajo fue hacer el blog de una marca de bikinis y después también el tema de las redes empezaron ahí y bueno, aprovechamos de que era algo muy nuevo para todo el mundo y aprovechamos que nosotras teníamos un muy buen manejo del lenguaje de la moda, que sigue siendo como nuestro diferencial, porque realmente la moda hoy es tan masiva que mucha gente lo conoce y si las marcas no hablan con propiedad se nota. Entonces realmente es importante que las personas que estén hablando de moda hoy sepan de lo que están hablando. Entonces hoy en día eso es como un diferencial que lo seguimos explotando. Entonces ahí nació el Estudio Couture,
arrancamos de forma, vamos a decir, informal en 2010 y en 2011 empezamos de forma formal, tanto que nos presentamos, después de Ser Emprendedor pasamos a Ingenio, que es la incubadora de empresas de LATU, y bueno, vinimos en esa, así, la eterna discusión de realmente cómo vivir de esto, pero vivimos de esto, y es la verdad, vivimos de esto, vivimos del blog, vivimos de generar contenidos de moda, de manejar redes sociales, de organizar eventos y experiencias, y ha sido como, bueno, un viaje de así, muchas incógnitas. Hoy lo que nos pasa un poco es que amamos lo que hacemos en el estudio, es un trabajo muy interesante. Hemos tenido oportunidades de trabajar con clientes muy interesantes y proyectos muy buenos, pero igual nuestro corazón, vamos a decir que hay una parte muy grande de nuestro corazón que está puesto en el blog. Entonces, lo que pasó después de empezar como a poner el foco en el estudio, como que un poco volvimos a poner el foco, o sea, tenemos los focos medio divididos, pero estamos trabajando mucho en el blog de realmente, porque creemos hoy que tal vez lo diferente que era en 2010, que hoy hay más oportunidades, que ya estamos en otro momento a donde podemos seguir explotando el blog. Entonces, bueno, básicamente, o sea, acá hay nosotras estamos, o sea, hoy el blog vive de, sí, publicidad, que es una publicidad premium, porque sí se contactan las marcas, sí se presentan propuestas. Generalmente las propuestas no son solo poner un banner, es poner un banner y vamos a hacer esta activación y vamos a hacer este contenido. Y justamente lo que decíamos es bastante delicado el tema, porque queremos ser muy transparentes y honestos con nuestros lectores, pero también queremos vivir de esto. Entonces, es lograr ese equilibrio de que lo comercial sea relevante para nuestros lectores y hacer entender a las marcas que eso es un tema que estamos en esa lucha, que es importante que ellos entiendan bien el público de Blog Couture, que es un público que accedes a través de nosotros. Entonces es importante que vos a través de tus contenidos aportes realmente a este público. Entonces no trates de vender, trates de vender tu marca de forma tradicional o muy publicitaria, que digamos. Y es una constante lucha. Hemos tenido experiencias que, por ejemplo, vos publicás un contenido en Blog Couture y tiene una respuesta. Esa misma marca publica ese mismo contenido en sus redes y la respuesta es totalmente distinta, porque estás hablando de dos públicos distintos. Y eso es un tema muy delicado, porque está siempre esa lucha, ¿no? De, pero yo quiero que ese contenido es demasiado aspiracional, nos dicen, por ejemplo. Demasiado aspiracional. Bueno, pero es el contenido que va a funcionar para nuestro público. Si lo bajamos para que se adapte a tu público, va a funcionar en tus redes, pero no va a funcionar en la nuestra. Y además vas a quedar mal visto por los lectores de Blog Couture. Entonces, es esa lucha que estamos hoy de lograr que las marcas entiendan estas cosas. Y es fascinante. Y en eso estamos.